Capítulo 3, las técnicas de la consejería. Hablábamos al inicio de esta clase de, por ejemplo, dice, estamos hablando del caso, en este caso de un diácono fiel dentro de la iglesia, que afrontó precisamente una tragedia, ¿verdad? Dice, la directora del coro, quien tenía unos 30 años, esposa de uno de los diáconos y ampliamente conocida como maestra de escuela dominical, se había suicidado. ¿Sí se pronuncia así? Suicidado, ok. De esta era la que compartíamos al inicio de la clase. Con eso inicia precisamente este tema, con este caso tan trágico. Estamos hablando, como les decía, de una persona que estaba involucrada dentro del ministerio y que tenía una, vamos a usar esta palabra, una reputación pues amplia dentro de la congregación. Y de repente, bueno, pues ocurre esto. ¿Qué se hace en estos casos? Dice el escritor aquí en este caso, ¿qué habría dicho su congregación? Son preguntas que hace en este caso. ¿Cómo habría ayudado al esposo de esta dama? ¿Qué haría usted si un joven de su iglesia llegara buscando ayuda porque también estaba ¿qué dice? Considerando suicidarse? Son las preguntas que el escritor aquí nos está haciendo en base a esta experiencia que se está viviendo. Nos vamos un poquito más adelante en el párrafo que sigue, pero por ahora consideraremos lo que el consejero debe hacer cuando alguien necesita ayuda. Aquí se está refiriendo a ayuda de cualquier índole, como en el caso de este matrimonio o de esta familia, o cualquier otro tipo de ayuda, ¿verdad? O de situación que estén pasando las personas. Entonces, eso es lo que el autor del libro nos lleva a considerar, precisamente cómo nosotros debemos de actuar, cómo nosotros debemos de hacer o qué hacer en situaciones de alguien que tiene necesidad de ayuda, porque sin duda pues el esposo necesitaba ayuda, y en este caso al mismo tiempo la congregación va a necesitar ayuda, porque estamos hablando de la maestra de escuela dominical, estamos hablando de alguien cercano, ¿vale? ¿No era del coro? No, corista y maestra de escuela dominical, maestra de escuela dominical, sí. Y también estaba en el coro. Era la directora del coro y era la maestra de la escuela dominical, esposa de uno de los diáconos. Entonces, situación pues trágica, ¿verdad? Principiaremos con un ejemplo del Antiguo Testamento para luego pasar al Nuevo Testamento y ver cómo aconsejaba en este caso Jesús. Ok, el primer ejemplo es el ejemplo del siervo Job, o de Job en este caso. Todos hemos leído el libro de Job, ¿verdad? ¿Un poquito? Ok. Hermano Miguel, ¿ha leído el libro? ¿Se acuerdan los amigos de Job o ya se le olvidó? Él sacó un 100 en esa materia. En la materia, sí, la materia del libro de, ¿cómo se llama? ¿De qué? Libro poético. ¿Sacó 100, hermano? No. ¿Quién fue su maestra? No, yo la que no. Copió. Copió. Por un elote.
Ok, entonces el libro de Job es uno de los libros poéticos, obviamente bien interesante, bien profundos, y que a la misma vez pues, nos da una historia real, pues en este caso, ¿verdad? Y aunque este no es el tema, pero hablando un poquito general de lo que es el libro de Job, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia en este caso, o se puede considerar el libro más antiguo, incluso vamos a decir más antiguo que el Génesis. Cuando se empezaron a recopilar todos los pergaminos y todo eso, el libro de Job pareciera ser que ya existía o ya estaba en funcionamiento. Eso es lo que se considera, ¿verdad? Pero es una historia pues bellísima, es un libro, pues sí, finalmente la palabra poético pues es poeta pues en este caso. A eso nos referimos con libros poéticos, así de que si no lo ha leído se lo recomiendo. Está lleno de una riqueza espiritual en lo cual pues, usted se va a empapar de ello si lo considera detenidamente. Pero bueno, hablando de la experiencia de Job en este caso, nos vamos al párrafo, al final del primer párrafo hay una pregunta. Dice, ¿existe evidencia de que Job se desanimó, estuvo frustrado o confundido acerca de los motivos de su sufrimiento? Es una pregunta que él está haciendo en base a la historia bíblica. La actitud de Job en este caso, por ejemplo, no sé qué palabra usar, pero en este caso a él ponerse en esa situación donde ¿qué fue lo que dice? Que no dice porque no maldijo en nada, pero sí en este caso como que aborreció, pues en este caso el día de su nacimiento. ¿Por qué no moriste en el vientre? Ajá, sí, exactamente, como que llegó a un estado de frustración, vamos a decir, por causa de su condición. Por eso es que el escritor aquí nos hace la pregunta, ¿existe evidencia de que Job se desanimó, estuvo frustrado o confundido acerca de los motivos de su sufrimiento? Es una pregunta que le está haciendo aquí el escritor. ¿Existe o no existe evidencia? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Que Job sí se frustró? Sí, obviamente. ¿Y desánimo? A todos nos ha pasado alguna vez, pienso yo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Existe o no existe evidencia de que Job se desanimó y se frustró? Claro, estaba bien desanimado. Ok, entonces esa pregunta pues nos la contestamos todos nosotros de una manera propia y creo que podemos sacar nuestra conclusión y en resumen general podemos decir que sí en este caso, porque ¿quién no se va a frustrar en una condición tal? Yo conozco actualmente a un hermano que tiene más de 20 años, 20 años, que está padeciendo con una enfermedad que es cáncer en este caso, y el hermano da todo por la obra, todo por la obra. Entonces su corazón está precisamente en la obra, y ya últimamente lo hemos visto bien cansadito ya, hermano, pues obviamente por la enfermedad, pero un hermano que nos da un ejemplo para nosotros que estamos sanos y que no tenemos ningún problema físico. Nos pone el ejemplo realmente, porque alguien en esa condición, y estamos hablando de 20 años ya batallando con esa enfermedad, y el Señor por alguna razón lo mantiene ahí todavía, porque no es un hombre que vea su propio beneficio,
sino que todo lo entrega para la obra del Señor. Así de que pues yo no sé qué vamos a hacer nosotros, pero realmente nos pone el ejemplo personas como esa, ¿verdad? Que siguen luchando, perseverando. Un hermano que usted le dice predique y predica, un hermano que no importa la distancia que tenga que recorrer, si usted lo invita a ministrar, él va y ministra, porque pues él dice, ese es mi llamado, Dios me ha llamado a eso y para eso estoy, hasta el día en que el Señor me recoja. Y en su situación crítica de salud, es lo que realmente a nosotros nos sorprende, y es de admirar que alguien así se mantenga con esa firmeza, con esa seguridad, con ese ánimo, con ese deseo, con ese anhelo, bueno, y muchas cosas, ¿verdad? Así de que esto pues realmente es de valor. Pero considerando en este caso la historia de Job, hermanos, tenemos aquí, por ejemplo, dice que 3 consejeros intentaron ayudarlo. ¿Cuáles eran estos 3? Bildad y Zofar. ¿Había alguien más, no? Eliab, ¿no? Eliud es el que vamos a tratar. Eliud. Era Bildad, Zofar y No me acuerdo. había alguien más. Ajá. Sí, porque dice, aquí está, dice el escritor, dice 3 consejeros intentaron ayudarlo, pero no tuvieron éxito. Elifaz, gracias hermano, gracias. Nos faltaba Elifaz, ¿sí? Entonces, Elifaz era... Yo me acordaba. Sí, entonces estos 3 que eran los más, vamos a decir, viejos de los 4 que habían en este caso, intentaron ayudar a Job en su condición, pero definitivamente fracasaron en el intento. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? Que no aplicaron las técnicas de consejería que en este caso el más joven aplicó. Como por ejemplo, la técnica que Eliú usó, la primera fue que escuchó. Un consejero lo primero que tiene que tener en mente, no adelantarse, no hablar de más, simplemente tienes que escuchar, en este caso, al afectado o al aconsejado. Tienes que tener la paciencia para oír, en este caso, lo que él trae, que él pueda desenvolver o, ¿cómo se dice?, tener la libertad de expresar y de sacar lo que trae dentro. Esa es una de las técnicas que se deben de aplicar en la consejería. Digo, si queremos tener éxito cuando aconsejamos a alguien. Entonces la primera técnica de Eliud fue escuchar. Nos brincamos al párrafo segundo de este punto. Dice allí, el que ya no pueda escuchar el que ya no puede escuchar a su hermano, pronto ya no podrá escuchar tampoco a Dios. En otras palabras, si no guardamos silencio para escuchar la voz de Dios, no vamos a poder tener como que dice, argumento para escuchar a alguien que le traiga un problema. Porque aquella persona que no puede escuchar a su hermano, pues tampoco tiene el oído para escuchar a Dios. Así de sencillo. Entonces, es decir, ¿cómo vamos a aconsejar a alguien si no aprendemos a escuchar? ¿Qué dice el contexto general de Santiago? Todo hombre sea pronto para qué? Para oír. Escuchar. No tardo para hablar. Tardo para hablar y pronto para oír. Pronto para oír, sí, correcto. No sé. Ahí va la idea. Ahí va la idea. O sea, pronto, tardo para hablar y tardo para airarse, pero tiene que ser pronto para oír. Santiago. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, pero pronto para oír. O sea, todo hombre, en este caso de Dios, tiene que tener esas características o tiene que tener esa virtud de saber escuchar a Dios.
Entonces, cuando sabemos escuchar a Dios, sin duda vamos a tener también la capacidad de saber escuchar a nuestro hermano o a nuestro propio, en este caso. Entonces, una técnica entonces de consejería es el saber escuchar. Entonces, el hermano, en este caso, que no puede escuchar a su hermano, pronto ya no podrá tampoco escuchar a Dios. Ok, escuchar cuidadosamente incluye una concentración alerta, es lo que nos dice aquí el escritor en la última parte de la página 34 o en el último renglón. Debemos escuchar cuidadosamente lo que se nos está diciendo. Yo no sé cuántos tienen esa virtud, pero hay algunos que no puedes platicar con ellos, no te dejan hablar. Sí, es cierto, hay algunos hermanos que no te dejan hablar, pero cuando se trata de la consejería, nosotros tenemos que tener esa habilidad de dejar que él, que viene a pedir el consejo, hable y diga todo, y tenemos nosotros que tener la capacidad y la habilidad de ir, obviamente, es decir, tener buena memoria. Yo no sé si usted acostumbra, pero a nosotros se nos enseñó que cuando estuviésemos en una clase e incluso en una predicación, tuviésemos una libreta y una pluma para anotar precisamente el mensaje o la enseñanza. Teníamos que irla anotando. Incluso se nos puso como prueba en exámenes de que nosotros teníamos que identificar de qué tema estaba hablando el predicador. Acostumbramos siempre en las reglas hermenéuticas por un tema, una introducción, un desarrollo, una conclusión, y siempre acostumbramos a declarar a la congregación el tema que estamos llevando. Pero cuando nosotros estudiábamos, no se nos declaraba el tema, simplemente predicaba, y al final de cuentas teníamos que presentar a ver cuál es el tema que nosotros estamos identificando de lo que el predicador trató. O sea, teníamos que tener esa habilidad, pues, y se nos puso como prueba durante varias ocasiones. Así que en las primeras ocasiones, pues sí, pues sin ningún rumbo, pues de qué está hablando, no sabemos de qué. Pero ya después que se nos enseñó, obviamente, todos esos puntos básicos, pues entendimos, no, él está tratando del amor, está hablando de esto, está hablando de lo otro, lo está relacionando con, y bosquejábamos nosotros el tema del predicador. Pues, ¿sí, hermano? Maestro, cuando una persona ya predica, las prédicas, uno ya ve que van a ser casi siempre igual, o algunas veces son como más de fuego y otras veces más calmadita, o usted que ya ha predicado muchas veces. Sí, pues va a depender del tema que usted va a llevar, tema. depende del tema y de la ocasión. Recordemos que pues hay celebraciones especiales, tienes que hablar con respecto a la celebración que se está llevando a cabo. Pero pues hay temas libres en este caso. Ese tema puede ser en este caso un tema histórico, un tema temático, un tema escatológico o doctrinal, o bueno, de muchas áreas que en algún momento desenvuelven en sí la persona, dependiendo de la inspiración, obviamente, del Espíritu Santo y el conocimiento de la escritura de la persona. Así que hay muchos factores que entonces los temas pues son variables. Y cuando predicas de un tema y luego te quieren linchar. Pues predicó juicio, ¿qué? Si predicó juicio, sí, todo el mundo la va a querer apedrear. En cuestiones de la predicación tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos básicos. Por ejemplo, siempre que nuestros temas vayan basados en este caso, que haya una ánimo y una consolación hacia el grupo. No cometamos el error de querer predicar palabra de juicio.
porque pues no somos profetas del Antiguo Testamento. Así que estamos en una época de gracia, en la dispensación de la gracia, y eso obviamente le corresponde al Espíritu Santo. Así de que nosotros siempre tengamos en mente la consolación hacia el pueblo. O sea, que el pueblo sea consolado, que el pueblo sea en sí ministrado, pues, que sea animado, que no cometamos ese error de querer darle paliza a la congregación, porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios, en este caso mayormente, si tienes un ministerio pastoral, el pastor está para ¿cómo se dice? Vendar las heridas, está para y ¿cómo se dice? Implementar el ungüento del aceite y todo lo que el pastor hacía, pues lo que es un pastor, cuidar las ovejas. O sea, no estamos para dar trancazos. Así que si usted dio trancazo, ¿cómo no la va a pegar? Entonces, bueno, la técnica entonces de Eliud, el primer punto importante es de que él supo escuchar. El segundo punto importante es de que Eliud entendió qué significa esto. Job debió haberse sentido frustrado mientras hablaba de sus problemas, ya que nadie parecía entenderlo. Los tres que le aconsejaron, ninguno de ellos entendió, y ahí es donde precisamente aplica lo que usted está diciendo, lo que estamos diciendo con respecto a juzgar o a implementar juicio contra la persona. Ellos obviamente, ¿qué decían? Es por tu pecado que Dios te está castigando. Eso es muy fácil para las personas, en este caso, condenar al individuo y achacarle que es por causa del pecado. No todas las enfermedades son por pecado, no todos los problemas son por pecado, o no todo lo que te pasa en la vida es porque andas mal. No es así, la vida no es así, pues, en este caso, y lo que Dios permite no es así, a no ser que haya un trato de parte de Dios para con la persona. Pues ya eso es diferente, pero nosotros como seres humanos eso es muy, muy fácil hacerlo así. Así de que Eliud supo entender a Job, en este caso, supo entender su condición, y fueron las técnicas que él está usando para con él. Por esa razón, Eliud obviamente va más a fondo y tiene como resultado, bueno, pues cosas positivas. ¿Cómo me sentiría yo si mi cónyuge se suicidara? Hablando ya de la tragedia del diácono. O sea, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros si viviéramos esa condición? ¿Entenderíamos entonces al individuo? ¿A la individua? ¿O no lo entenderíamos? Es una pregunta que está haciendo él, ¿verdad? No tiene que contestar, obviamente, pero él la hace aquí por esa misma razón, por el punto de que tenemos que entender a veces la condición de las personas. Necesitamos aprender a entender la condición de las personas. Dice, cuando se trata de ver los problemas desde el punto de vista del aconsejado, entonces usted empezará a entender, lo cual es una parte muy importante en el proceso de ayuda. En otras palabras, póngase en el lugar de la persona, póngase en su condición, póngase en sus zapatos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el libro. Ok, ¿qué otra cosa hizo Eliud o qué otra técnica aplicó? Eliud dio seguridad. Yo soy como tú, dijo Eliud a Job. Somos iguales, y eso es una realidad que no cambia, es un principio de parte de Dios que no cambia. Todos somos iguales.
Y aunque no a todos nos toque el mismo trato, no a todos nos toque la misma condición, no dejamos de ser iguales porque Dios así nos hizo. Entonces eso es lo que Eliud en este caso implementó, y esto le dio precisamente seguridad a Job, y fue lo que le abrió la puerta para que Eliud en este caso, bueno, pues le diera palabra de aliento y de consuelo. Es importante darle seguridad al aconsejado, haciéndole sentir que será amado y aceptado aun cuando tenga problemas o hubiese pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos rechazamos a veces a los que sabemos que andan mal y los apuntamos con el dedo? Sí, yo creo que no digamos número, pero la cosa es que esa es la realidad que vivimos a veces en nuestras congregaciones. No nos ponemos en este caso a darle la importancia y la seguridad al individuo, de hacerle ver de que aún en su condición él sigue siendo amado y que será aceptado. Porque pues si Dios lo acepta, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarlo? Y si Dios lo ama, ¿quiénes somos nosotros para no amarlo? Esa es la cosa. ¿Qué otra técnica aplicó Eliud? Eliud confrontó. Dice, confrontó a una persona confrontar a una persona quiere decir señalar sus fallas, pecado, malentendidos y actitudes pecaminosas. Bueno, está amplio aquí el tema pero en resumen, eso es lo que quiere decir el poder confrontar a alguien o el confrontar a alguien, hacerle ver en primer lugar sus fallas. Segundo, pues si ha pecado, voy a hacerle ver su pecado. Tercero es hacerle ver su malos entendido, y en este caso sus actitudes pecaminosas. Eso se trata, o eso quiere decir, es confrontar a una persona. No se trata de alegar ni de discutir, sino hacerle ver esto y esto y esto está pasando en ti. Pues está en ti si lo corriges o no lo corriges. Entonces esa es la actitud correcta de un buen consejero. Cuando usted confronte a una persona, trate de ser amable. Es lo que estamos hablando. No vaya a discutir, no vaya a alegar, ni vaya en este caso a ofender tampoco. Trate de ser amable, enfatice las cosas buenas que ve en ella y luego dele tiempo para responder. O sea, no vaya con el palo en la mano. No vaya con el palo en la mano. Hágale ver sus virtudes, hágale ver realmente lo importante que es y todo ello. Y bueno, y luego dele oportunidad, ¿no?, a que, pues en este caso responda. Pues ahí ya se da cuenta usted si él realmente quiere la ayuda o está aceptando la ayuda, o va por el buen camino para que siga siendo aconsejado. Ok, otra técnica que Eliud usó, Eliud enseñó. Aquí hay algunas preguntas. ¿Se le ha ocurrido a usted alguna vez que su ejemplo puede ser una de las formas más poderosas para enseñarle a otros? Esa es una pregunta que hace. Dice, como consejero usted debe reconocer que sus acciones hablarán tan fuerte como sus palabras. En otras palabras, el ejemplo pues es la mejor manera de enseñar, y es un arma poderosa para, en este caso, bueno, pues sí, aconsejar a las personas. Si no hay ejemplo, pues hermano, usted puede decir palabrerío y medio, pero eso
Recuerde que las palabras que dice la canción, se las lleva el viento. ¿Cuál canción es? No, pues no sé tampoco. pero sí, hay una frase que por ahí, yo creo que, me imagino que tiene que ser una canción, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, nosotros podemos hablar palabrerío y medio, decir miles de cosas, pero el ejemplo es lo que más tiene peso, es lo que más tiene valor. Así que esa es una técnica que no podemos en este caso brincar, enseñar con nuestro propio ejemplo. Eliud dirigió su atención a Dios. Nos vamos a la página 37, dice: hacer discípulos es la meta de todos los cristianos, incluyendo a los consejeros cristianos. Cuando dirigimos nuestra atención hacia Dios, vamos a entender que ese es el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado y por el cual Dios nos ha salvado. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado un ministerio, para ser discípulos. Si nosotros no estamos aplicando esa técnica de dirigir la atención hacia Dios, entonces, hermanos, pues estamos mal, porque todo el que venga a nosotros para ser aconsejado, tenemos que aprender a dirigir su atención hacia Dios, porque Dios es el centro de todas las cosas. Entonces, estas son las técnicas que aplicó Eliud. ¿Alguna pregunta hasta ahí para entrar al ejemplo de Jesús? ¿Alguna técnica que se le haya brincado a Eliud? ¿Una técnica que usted sepa y que le quiera agregar aquí? ¿No? Y nadie lo abrazó. Nadie lo abrazó. Nadie lo abrazó. Si No, solo estaba- lo hubiesen abrazado. Pues estaba llagoso, ¿cómo lo iban a abrazar? No importa. Es como ahorita en estos tiempos, ¿qué es lo que pasa? El amor se está enfriando. Si tú ves a Sí, tu hermano correcto. que está Sí, sí, enfermo y no lo abrazas, o sea, ¿dónde queda el amor? Sí, bueno, va a depender de la cultura, hermana. Acuérdense que también estamos hablando de asuntos culturales. Y nosotros, por ejemplo, nosotros como mexicanos, que alguien más me abrace, pues por eso, espérate, ¿qué traes? O sea que depende de la cultura, ¿ves? Pero sí, tiene razón, o sea, ahí depende ya de la amistad, depende de la relación. Bueno, hay quienes sí necesitan un abrazo. Para pensar que le va a la América. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta acerca del Eliud, hermanos? ¿Todo está bien? ¿Sí es correcto lo que hizo o no es correcto? La hermana Heidi se me hace que se está durmiendo. Está cansada. Estoy cansada, Sí. pero ahí estoy. Ok. ¿Sí, hermana? ¿Tiene preguntas? En realidad fue el Dios que hizo estable y seguro para. No la escuchamos muy bien porque se corta. Dice que dice mi esposa que Eliud se sintió muy confortable al estar hablando con Al revés. y yo tenía sus redes. Sí, al revés. Job se sintió confortable. Sí, porque hasta cierto punto le brindó la confianza que necesitaba. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender en asunto de la consejería. Tenemos que brindarle al aconsejado la confianza que él necesita para que de esta manera, bueno, pues su atención sea dirigida hacia Dios. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos juzgar personas en cualquier condición. No, hermana, no, eso es antibíblico el juzgar. Y hay ciertas escrituras
que no podemos aplicar a nuestra manera, porque el consejo del Señor, precisamente los principios del Señor son eso: no juzguéis, simplemente no juzguéis. Sí, porque puede ser que los tres realmente que querían Sí, ellos lo condenaron. prácticamente. Ok, bueno, entonces entremos al punto de Jesús. Las técnicas de consejería, en este caso, que Jesús implementó, vamos a darnos cuenta que son prácticamente las mismas que está empleando Eliud. Dice, mientras caminaban, hablando en este caso del capítulo 24 del libro de Lucas, estamos hablando de dos individuos que iban camino hacia la aldea o hacia el lugar de Emaús. Usted conoce la historia en los evangelios, ¿verdad? Dice que mientras caminaban y conversaban, se les acercó Jesús y les dijo, y les dio consejería en medio de su angustia. Notemos cómo procedió. En primer lugar, Jesús caminó al lado de los hombres. Caminó al lado de ellos. Esa es lo primero, la primera actitud que vemos de parte de Jesús. La consejería puede darse en cualquier lugar, en una oficina, en el hogar, en un cuarto de hospital, en una iglesia, un restaurante, o aún en la calle, como en este ejemplo de Jesús. O sea que el lugar es lo de menos. Lo que importa aquí en este caso es la intención y el corazón de ayuda hacia las personas confundidas. Recordemos que estos dos caminantes precisamente iban confundidos y turbados. Así de que Jesús se acerca a ellos y camina a la par de ellos. Bueno, hay varias preguntas aquí que hace el escritor. Dice, ¿no cree que es significativo que los hombres no reconocieran a Jesús? Aquí está la cita de Lucas 24:16. Nos ubicamos un poquito más adelante. El consejero debe de caminar en un contacto estrecho con el Señor, deseando ser instrumento al trabajar con las vidas de aquellos que necesitan ayuda. O sea, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como consejero. Debemos caminar, en este caso, en un contacto estrecho, dice, con el Señor. Es lo que tendríamos que hacer. Segunda técnica que Jesús aplica en este caso es, Jesús hizo preguntas. Ok, ¿qué tipo de preguntas? Si usted fuese en este caso la persona que va caminando al lado de una persona como las que iban camino de Emaús, bueno, no sé qué tipo de pregunta le haría a usted, pero para evitar caer en esta trampa o en trampas desilusionadas o en trampas frustrantes de preguntar cosas que no deberías, es importante, se deben hacer preguntas cuidadosas, las cuales no deben ser demasiadas, las cuales no deberían de ser demasiadas. O sea, tienen que ser preguntas, como diría yo, en concreto, y preguntas que no, ¿cómo se dice? Que no bombardeen pues a la persona, porque a veces preguntamos de más, y el hecho de preguntar de más, eso impide precisamente, como estamos leyendo aquí con Eliud, la confianza de la persona que viene a ti para ser aconsejada. En el camino a Emaús, los dos hombres preguntaron a Jesús si sabía las cosas que habían sucedido, a lo que Jesús preguntó, ¿qué cosas?
esta es una pregunta abierta que invitó a los hombres a hablar acerca de sus intereses. En otras palabras, el tipo de preguntas que nosotros tenemos que hacer en condiciones como tal son preguntas que dejen la puerta abierta para poder indagar y que la persona en sí refleje la situación que está viviendo. Entonces, la pregunta de Jesús pues, fue atinada, porque ellos fueron los que le dijeron, bueno, de Jesús de Nazaret, que fue profeta, y que murió, y que dicen que fue sepultado, y se cuenta que resucitó, y bueno, y ellos empezaron a dar la historia de lo que en algún momento había sucedido con Jesús. Y están hablando obviamente con Jesús mismo. Así de que pero como estamos tratando el punto de la consejería, lo que aquí el hermano nos explica y nos dice es de que no cometamos el error de hacer preguntas que en algún momento opaquen o frenen, en este caso, la libertad del aconsejado para expresar sus problemas. Así de que ya tocaron la chicharra. Rápidamente miramos así los temas o los puntos que se nos aconsejan. Dice, no sería posible preguntar cuál es el problema y buscar alguna solución. Es una pregunta que hace. Otra pregunta dice, ¿se le ha ocurrido alguna vez que Jesús, quien lo sabe todo, no necesitaba escuchar para obtener información? En el punto de que Jesús escuchó, ¿verdad? O Jesús supo escuchar a los dos caminantes en este caso. Recuerde que Eliud también supo escuchar. Así de que si nosotros queremos sacar buena información, tenemos que aprender a escuchar. Punto número 4. Jesús aceptó a los aconsejados. Como seguidores de Cristo, nosotros también tenemos la responsabilidad de aceptar al pecador, aunque no podamos aceptar los errores ni el pecado. Obviamente, ¿verdad? El hecho de que Él esté en esa condición, a nosotros no se nos autoriza rechazar a alguien así. Aunque no estemos de acuerdo con los errores y no estemos de acuerdo con el pecado, ¿verdad? Eso obviamente no impide el aceptar a la persona. Esto es lo que Jesús está haciendo finalmente, a pesar del error y de la mala interpretación. Nos dice aquí el libro que ellos tenían con respecto a lo que era Jesús. Jesús en este caso los aceptó. Jesús aceptó en este caso a los aconsejados. Punto número 5, Jesús confrontó, al igual que Eliud confrontó a Job. El Señor les hizo notar a los dos hombres que habían hecho conclusiones falsas acerca de lo que Jesús era. Es decir, les hizo ver su error, pues, que es lo que Eliud le hizo ver en este caso ahora. Tabla número 1, ya lo vimos. Y por último, Jesús enseñó. Oh, no, todavía hay más. Jesús enseñó. Enseñar es una parte muy importante de la consejería. Sino el punto número 7 y el punto número 8, que son: Jesús se arriesgó a involucrarse. Es parte de la tarea del consejero. Muchas de las veces hay que arriesgarnos. El punto número 8, ya con terminamos. Jesús los estimuló a ser independientes. En otras palabras, les hizo ver que obviamente tenían la capacidad, y les aclaró la situación. Bien, hermanos, pues se nos fue el tiempo. Gracias a Dios por esta clase. Oramos para ser despedidos. Recuerden estudiar capítulo 4
y capítulo 5 para la segunda clase. Cada quien elabore una pregunta, por favor. Si no elabora preguntas es porque no leyó el capítulo. Del capítulo 4. Que lloramos y así somos despedidos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por la bendición que tú nos permites de seguir en este lugar escudriñando este libro, Señor, y aprendiendo cada día tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Rogamos, Señor, que tú seas con nosotros en este momento que vamos a nuestra casa, que nos lleves con bien y que tú nos guardes, Señor, de todo peligro ahí en esas carreteras. Y concede, Señor, a cada uno de tus hijos un descanso tranquilo durante esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, porque el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Yo les guardo que descansen.